Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez. Primero que todo. Bueno, muy buenos días, bienvenido una vez más aquí a Primero que Todo, nuevamente en un programa especial, transmitiendo desde casa por toda la dinámica que pide el coronavirus. Primero que Todo es un programa que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible, con los venezolanos que están construyendo desde hoy. Pueden seguirme en @pedro_méndez_d o en @radio comunidad. Muchas gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, que nos permiten no solamente estar en YouTube, no solamente estar en podcast, sino también en las ondas de Radio Comunidad y su presencia no solamente nacional, sino internacional. El día de hoy, en este programa especial, estamos con la abogada Rina Díaz, quien ha trabajado con la Fundación Pro Bono, buenos amigos, trabajando al servicio de quien más lo necesita desde el punto de vista jurídico en el país, pero además en este momento es asistente ejecutiva del despacho de la presidencia. Pero está con nosotros el día de hoy, sobre todo, principalmente, porque queremos hablar de feminismo. Creo que es un muy buen momento. Le decía a Rina antes de comenzar el programa, que el día de ayer, estamos hablando del día domingo 28, ¿fue ayer? No, 20. Ayer fue. Sí. Ayer fue el 27, perdón, hoy es 28. Había habido una campaña muy buena en Instagram. Decía que todo mi Instagram, y seguramente el de muchos de ustedes que escuchan, estaba lleno de fotos en blanco y negro. Rina, explícanos de qué trató y cuál es la razón de ser de esta campaña y el éxito que tuvo aquí en Venezuela. Hola Pedro, bueno, gracias por la invitación y por tomarte el tiempo de tocar estos temas que mayormente no son abordados por los hombres. Pero bueno, sí, la campaña del día de ayer es una campaña que viene desde el 2016 en otros países y bueno, acá en Venezuela no se había realizado y ahorita en la cuarentena, por algún motivo, en los países de Latinoamérica como que se activó de nuevo este hashtag de acepto el reto y de colocar una foto en blanco y negro. Lo curioso de esta campaña es que el mensaje era enviado por privado y las mujeres postean su foto sin colocar el porqué. Simplemente poner una foto en blanco y negro, tagueando a la persona que te mandó el mensaje. Entonces, este mensaje por privado decía, nosotras debemos dejar de criticarnos entre nosotras mismas, debemos dejar de ser competencia entre nosotras mismas y darnos cuenta que, bueno, que unidas y que aceptándonos podemos lograr mucho más. Entonces, coloca una foto en blanco y negro que demuestre que apoyas este mensaje y taguea a la persona que te lo envió y además mándale este mensaje a 50 amigas que puedan unirse a esta campaña. Entonces al principio generó mucha curiosidad porque la gente no entendía el porqué de la foto en blanco y negro y por qué tantas mujeres la estaban posteando. Ya al final de la tarde, muchas empezaron a colocar textos dentro del post donde explicaban el porqué y empezaron como a hablar de la mujer, del feminismo, entonces la gente empezó como a entender realmente el porqué de la campaña. Pero en sí era eso, era un apoyo entre nosotros mismos y llevar el mensaje de que no somos competencia, de que simplemente todas queremos brillar y que las demás también. Esa era la esencia de la campaña. Dime algo, en torno, por ejemplo, al tema de los derechos laborales en Venezuela. ¿Cuáles son las condiciones hoy en día de la mujer? ¿Hay una legislación especial que las protege? ¿Cuáles son las estadísticas que se manejan en torno al tema? ¿Hay estadísticas? Realmente hay muchas organizaciones que se están ocupando de este tema de la mujer. O sea, hay alrededor de 300 organizaciones que tocan el tema del feminismo,
y muchas que son de derechos humanos como tal, pero que también abordan los temas de la mujer y del enfoque de género. En el tema laboral en Venezuela, bueno, nuestra legislación sobre la ley del trabajo no especifica que debe haber una igualdad en cuanto al tema de los salarios, ¿no? O sea, si existe una brecha en Venezuela con ese tema, es netamente incorrecto en el sentido de que, bueno, deberíamos tener el mismo salario si tenemos la misma capacidad y los mismos conocimientos y la misma carrera para algún rol en específico. De verdad, números o estadísticas no las tengo en este momento, tendría que consultar, pero sí sé que en Venezuela y a nivel de Latinoamérica existe esa problemática y es una de las banderas de muchos de estos movimientos, porque el movimiento feminista no se enfoca en una sola idea, ¿no? Sino que tiene múltiples focos. Entonces, uno de los más importantes es el tema de la brecha laboral que existe aún en Latinoamérica. Y dígame, ¿de dónde surge, digamos, o por qué razones surge, o en todo caso yo lo he percibido así, en los últimos meses que ha habido como un resurgir de este movimiento aquí en Venezuela? Es decir, seguramente ha habido movimientos feministas, organizaciones feministas en Venezuela desde hace mucho, pero ¿ha habido algunos eventos que tú identifiques que crees que son disparadores de que en este momento esté, digamos, en cierta forma en la agenda pública este tema? Mira, la verdad, sí, como tú dices, el feminismo ha existido y desde 1928 en España, cuando las mujeres tuvieron por primera vez su trabajo, eso fue una ola del feminismo. Y a partir de ahí, pues en muchísimos países han habido así como episodios. Es decir, se ha activado, han salido a la calle, han hecho protestas, han generado políticas públicas a raíz de estas manifestaciones de las mujeres y han sido tal cual como olas. Aquí en Venezuela está pasando de esa forma. La mujer en la política, la mujer, y yo creo que todo este tiempo de cuarentena también o sea, la reflexión de las mujeres y quizá el tener tiempo para pensar y para reflexionar en ti, en lo que quieres, en lo que no está correcto, en los micromachismos que vivimos. Entonces, yo creo que generar estas campañas en las redes sociales ha hecho también que las mujeres pues identifiquen y digan, oye, sí, esto está pasando y era tan cotidiano que no me daba cuenta, o he sido víctima de acoso y no me había dado cuenta, y también pues que nos hemos atrevido a contar, ¿no? Que nos hemos atrevido a hablar de ciertos temas. O sea, hace 2, 3 años yo tuve un episodio con una amiga que fue víctima de acoso digital porque se filtró un video de ella íntimo. Entonces, en ese momento, pues, por ser ella una figura pública, no se podía manejar de que, bueno, vamos a salir todas a decir y a hablar, y eso a mí me frustró bastante, pero en los últimos días, pues, pasó con otra amiga, una foto, se filtró esto, ella lo contó, entonces al momento que tú das el paso y eres valiente y dices, mira, sí pasa, y sí puedo ser la voz de algo, las otras mujeres se animan y es como que el empujón para que se hable de estos temas que muchas veces son tabú o que son rechazados, no solo por hombres, porque muchos se sienten atacados, sino también por mujeres, que no tienen la palabra feminismo como tal. De repente lo enfocas de otra manera y sí les llega. ¿Y cuáles crees que son los principales temas, las principales banderas, las principales, digamos, si tú tienes que hacer una agenda como promotora de este movimiento, ¿cuáles crees que son las 2, 3, 4, 5 ideas fundamentales que tú quisieras que la sociedad comprendiera, que la legislación asumiera, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son esas 5, 2, 3, 4 cosas que piensas que son importantes? Bueno, sabemos la situación por la que atraviesa Venezuela, la crisis humanitaria que vivimos, la crisis política, social, económica, y eso lleva a que la mujer sea uno de estos grupos más vulnerables, ¿no? En cuanto a que, bueno, a la crianza de los hijos y todo lo que eso conlleva.
Me parece que el tema de los embarazos es importante, el tema de tantos abortos que hay, que es ilegal, el tema de la trata de mujeres, o sea, conocemos de muchísimos casos de mujeres, de jóvenes que están en Falcón, en Sucre, que bueno, que se van a otras islas de otros países cercanos y son utilizadas sexualmente en nuestras fronteras con Colombia, con Brasil, pues ha sido terrible cómo ha subido esta cantidad de mujeres que son usadas para el tema sexual. Entonces creo que eso serían parte de mis ideas o mis banderas, ¿no? Para llevarlo hacia las políticas públicas y hacia generar realmente un cambio dentro de las legislaciones venezolanas. Una pregunta que yo, por ejemplo, como sabes que yo llevo adelante el programa Esquina Ideas. Entonces, de hecho, la semana pasada tuvimos la edición número 87 de Esquina Ideas. Tenemos 5 años haciendo este evento, hemos recorrido, bueno, toda Caracas, buena parte del país, hemos logrado traer invitados internacionales, etc. Y en varias ocasiones nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, tenemos un panel de puros hombres. Estamos hablando de lo que tú quieras, agricultura. Y tenemos un panel solo de hombres, y no solo eso, sino que quienes presentamos ese Esquina Idea somos o Andrés Scholetter o yo, que también somos hombres. Entonces, y a veces estamos los dos. Entonces ha podido haber en algún momento un evento en el que hay 3 invitados hombres y los 2 moderadores. Hay 5 hombres montados en esa tarima. Y en varias ocasiones hemos recibido críticas, que han sido críticas de todo tipo, toda la gama de críticas, desde algunas sugerencias que dicen, mira, Pedro, yo creo que es bueno que siempre contemples la visión femenina, hasta críticas muy violentas que han dicho, no, que esto es abiertamente machista, etcétera, o más que eso. La verdad es que no recuerdo los términos que usaron en ese momento, pero en cierta forma, y digamos, creo que yo he asumido eso ya como, digamos, como parte de la dinámica, específicamente en Esquina Ideas, digo, coño, es cierto, es absolutamente válido y necesario tener perspectivas, pero a veces puede ser que los talentosos, los que saben, los que conocen de un tema, por casualidad sean todas mujeres o todos hombres. ¿Cuál es tu visión acerca de esto y el tema como de la equivalencia o de las proporciones? Bueno, mira, el tema como tal de las cuotas es un tema que es para mucho debate, ¿no? Hay mucha gente que lo acepta y que dice, bueno, sí, es necesario, y muchos otros que dicen, yo no estoy de acuerdo con las cuotas porque se puede por cuota tener a una mujer allí que no está realmente preparada para estarlo, ¿no? Entonces, en nuestro contexto Venezuela, tenemos ejemplos muy importantes. Por ejemplo, María Albert Barrios es una diputada que entró a la Asamblea Nacional por una cuota dentro de su partido político. ¿Y qué pasó con María Albert? O sea, María Albert es una líder, es una vocera increíble, es una persona que lo que ella transmite y su verbo le llega a muchísimas personas. Entonces ahí tú te das cuenta de que, bueno, María Albert tuvo la oportunidad, pero si no hubiese existido esta política de cuotas dentro de su partido, ¿dónde estuviese? Entonces, no es que las mujeres no podamos llegar a un puesto por nuestras capacidades, sino que socialmente o culturalmente, pues hay ciertos roles que son determinados, que fueron determinados para hombres. Entonces se vuelve tan cotidiano que simplemente es así, ¿no? Entonces es como tú dices, tú en Esquina de Ideas, bueno, piensas en hombres siempre y no dices, bueno, quizás hay una mujer experta también en agro, vamos a buscarla, ¿no? Entonces, las cuotas hacen que de repente, si tú dices, mira, en Esquina de Ideas se va a implementar que van a ser 2 hombres y 2 mujeres. Habrán sus excepciones porque quizás no tengamos a la experta,
pero vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Entonces quizás Andrés dice, no, pero es que no me parece, no, porque no quiero que sea por cuotas. Bueno, pero al final se van a dar cuenta de que va a ser equitativo y va a ser de inclusión y va a ser muchísimo más, visto de mejor manera. Creo que es eso, es que hemos hecho cotidiano ciertas cosas, Pedro. O sea, creo que no nos hemos dado cuenta en el día a día de que hemos sido desplazadas un poco y que ahorita pues la gente se está dando cuenta de eso. Y una pregunta, bueno, te hago la siguiente referencia. Esto fue un caso que ocurrió el año pasado. Leo un par de citas para hacer la referencia y me gustaría tu opinión, que es un caso similar al que te planteaba ahorita. En el año pasado, un grupo feminista escribe una carta a Mario Vargas Llosa en torno a el número de participantes en una bienal que lleva su nombre, una bienal literaria que lleva el nombre de Mario Vargas Llosa. La carta decía, no podemos guardar silencio frente a la invisibilización de las autoras y frente al acoso y abuso sexual que son parte del status quo de las letras. Esto decía la carta que le envían a Mario Vargas Llosa, ¿no? Y la carta tenía como finalidad reclamar, exigir, decir, resaltar el hecho de que de los participantes en la Bienal y de los premiados eran más los hombres que las mujeres y que esto parecía ser una tendencia. Y decía Vargas Llosa en una carta pública en la que respondía, cito, puedo asegurar que mientras la Bienal y el premio de novela que lleva mi nombre existan, no habrá cupos aritméticos de hombres y mujeres. El único criterio con que se seguirá invitando a los participantes será el de la excelencia literaria, decía Vargas Llosa. Eso fue el año pasado, más o menos junio, julio del año pasado, que se suscitó este evento. ¿Tu opinión sobre ese tema? Un poco profundizando en lo que decíamos antes. Sí, bueno, con este tipo de premios es delicado, ¿no? También el Nobel de la Paz ha pasado. O sea, si tú verificas en el Nobel de la Paz cuántas mujeres existen, son muy pocas. Entonces, quien crea ese premio tiene ciertos estándares, tiene ciertas ideas y también son nominados para ciertos roles que son dominados actualmente o siempre por hombres. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si hay una cantidad menor de mujeres que de hombres siendo escritores, entonces siempre va a haber una cantidad mayor de escritores exitosos que mujeres, porque se han dedicado más a escribir los hombres y habrá que determinar por qué razón que las mujeres. Entonces, obviamente, pues vas a tener siempre muchos más hombres. Entonces, yo creo que yo te digo, es delicado porque hay mujeres que piensan que bueno, que tiene que ser así porque sí, porque nosotras tenemos que estar. No, o sea, también hay una razón a través del tiempo, a través de la historia, a través de la cultura, del por qué es así. Entonces, vamos a trabajar en que eso se modifique, se vaya cambiando con el tiempo, pero radicalmente no lo vas a lograr. Entonces, yo creo que es ir trabajando poco a poco en esa educación y en eliminar esos estereotipos, esos estigmas y todos esos temas sociales que nos permitan realmente estar en todos los roles, en todas las capacidades y que el día de mañana pues estos premios también incluyan a mujeres sin tener que ser forzados. Como veníamos hablando del tema de las cuotas, ¿no? Es un tema muy debatible. Saliendo un poco de la esfera de lo muy público y entrando más en lo privado. En estos días, conversando sobre el tema, escuchaba un planteamiento que me parecía interesantísimo. Decía, bueno, ¿por qué en la crianza de los niños y de las niñas por ejemplo, al hijo varón le compra una pelota y un carrito, y a la hija hembra le compra una muñeca y la casa de las muñecas? ¿Y qué cosa? Y una cocinita. Y una cocinita, exacto. Y la verdad, a mí teniendo esa conversación, me parecía muy interesante que había quienes decían, por una parte, qué interesante sería que
a la niña se le diera el cohete, el carro, porque eso puede desarrollar unas competencias, unas cualidades, unas ciertos intereses en el futuro que pueden complementarlo muchísimo. Y viceversa. Otra persona en la misma conversación decía, hay, digamos, en la psicología femenina y en la psicología masculina, cosas que le son propias a la psicología femenina y a la psicología masculina. Y que, digamos, ambas son buenas y necesarias, digamos, en la formación, en la educación, en el crecimiento de una familia, de un chamo y en general de la sociedad. Y, digamos, ambas posiciones en esa conversación me parecían interesantes. Además, quien defendía la postura de es bueno que a un varón se le críe como varón y a una hembra como hembra, lo hacía justamente como resaltando, digamos, eso, como las condiciones, las características de la psique de la niña, del niño, etc. Pero también me parecía muy interesante lo que decía la otra persona. Decía, bueno, ¿y por qué una niña no puede tener la pista de carritos como regalo? Estoy seguro que se va a divertir igual que se divertiría un niño. ¿Qué piensas sobre ese tema? Total, yo estoy de acuerdo con esa persona que alega que, bueno, que no tienes que, como que el género viene dentro de cada uno de nosotros y nuestra identidad sexual, ¿no? Y no te lo va a cambiar si juegas con pelotas o si juegas con la cocinita, ¿no? Pero pienso que este tipo de comportamientos de las familias y de nosotros en la sociedad sí enmarca y sí va desde pequeño llevándote a un camino en específico, ¿no? Yo estuve leyendo hace un tiempo que el por qué los atletas mayormente son hombres, porque en estas competencias a nivel mundial siempre hay más hombres que mujeres, y es por eso, ¿no? Porque desde pequeño llevan al chamo al fútbol, al béisbol, a que haga deportes, y a la niña no. Entonces, la niña tiene otro tipo de actividades. Entonces, quizás el ballet o quizás... Entonces, ¿por qué no? Si tu hija quiere jugar fútbol, ¿por qué no juega fútbol? ¿No? Y quizás en cierta edad va a ser una futbolista importante y famosa e igualmente puede llegar a serlo como un hombre. Pero bueno, creo que esos son estereotipos que se han ido creando y que es difícil que los erradiquemos totalmente, ¿no? Eso es progresivo, poco a poco. Y en el tema de la psiquis, realmente no tengo el conocimiento psicológico para saber si es así o no, pero creo que mira, o sea, es lo que te digo, yo creo que la identidad y todo esto no va por lo que te impongan. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, que eso no lo metamos en una caja y que sea específico para hombres o mujeres, ¿no? O sea, si tú desde pequeña a una niña no le regalas la cocinita, sino que le regalas una caja de herramientas, de juego también, ella sabe que, bueno, que en algún momento va a poder sacarle la batería al carro, o va a poder cambiar el caucho, o sea, entonces vas como que ampliando eso, ¿no? Y dejando de encajonarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, déjame decirte, y además ahora que estoy frente al reto de la crianza de mi hijo, cuido, digamos, que pueda ser lo más amplia, lo más completa, y que sea él el que escoja sus preferencias, el que escoja su religión, el que escoja... Yo creo que eso va a ser esencial. Además, así en buena medida fue mi crianza, y creo que, bueno, no salí tan chueco. Decirte, en estos días yo veía tu Instagram y veía que hacías referencia al discurso o a la intervención que hace Alexandria Ocasio-Cortez en el Congreso en los Estados Unidos acerca de un evento que voy a describirlo
describirlo brevemente, complétame si se me está escapando algo de lo que ocurrió. Al parecer ella iba caminando por un pasillo del Congreso cuando recibe un insulto de parte de uno o dos congresistas en uno de los pasillos. Uno de los insultos, o el que recuerdo al que hace específicamente referencia, es fucking bitch. Creo que era justamente el insulto al que ella hacía referencia. Y ella plantea el caso, hace el reclamo, pero además estructura alrededor de ese reclamo. Dice, esto además es así porque en la sociedad se ha planteado que este tipo de comportamientos, que este tipo de cosas contra la mujer son convenientes o no son castigadas, sino que son vistas como normales. Tu comentario acerca de este discurso y por qué crees que fue importante. Sí, bueno, el tema es que yo enfoco esto de la equidad de género o del feminismo, como se le quiera llamar, hacia un tema humano también, ¿no? Entonces, Alexandra obviamente está en un bloque de congresistas que tienen ideas o tienen una ideología muy distinta a la que yo pueda estar en estos momentos militando, o sea mi idea, ¿no? Pero en el tema como tal que ella habló en ese momento, sí me sentí identificada y sí sentí que iba hacia lo humano y hacia el tema social y cultural en torno a la mujer. Entonces, varias personas me escribieron y no, pero es que ella es así, ella no apoya a Venezuela, ella no está, ok, sí, yo eso lo entiendo totalmente y sé que es así. El día de mañana, si ella postea... Me imaginé que alguien te diría eso. Sí. Si ella postea algo en contra de mi país, pues obviamente no lo voy a postear. O sea, el hecho de que yo lo llevé a colocar en mi historia para que lo escucharan, era saliéndote de que ella es zurda, o es derechista, o es de centro. O sea, es simplemente el mensaje humano. Y en cuanto al género, lo que ella expone allí es lo que yo quería que la gente escuchara y reflexionara. Y bueno, la verdad me pareció que es muy, muy valiente de su parte que se haya parado allí, que haya contado lo que pasó, porque la violencia política de género existe, y que una mujer esté dentro de la política es un reto. Entonces, porque tenemos que lidiar con muchísimas cosas. Entonces, porque a través de la historia, bueno, los líderes son hombres. Entonces, es complicado. Entonces, que ella lo haya contado, para mí fue importante y por eso lo posteé. No sé si viste la película The Iron Lady, que es la película... bueno, está en Netflix, te la recomiendo mucho. Es una pequeña historia de Margaret Thatcher, y yo la veía con mi esposa, y la verdad es dramático, llamativo, y uno que está en política sabe que es extremadamente retador, pero más para ella, porque ella llegó a ser la única mujer en el Parlamento inglés. No solamente la única mujer, sino que era la única mujer, y además le tocaba, por ejemplo, escoger a un gabinete en el que solo podía escoger entre hombres, porque en Reino Unido los ministros son parte del Parlamento. Entonces, la verdad, todo un reto, digamos, ser mujer y hacer política. Ahora, sobre este tema, y con esto cerramos, sobre este tema de Alexandria, te pregunto, yo lo que sé del caso es lo que vi en tu Instagram. Es decir, yo me metí en el speech, lo escuché completo, el speech de ella, y yo decía, bueno, está muy mal que a una persona se le insulte. O sea, que insulte un hombre a una mujer, o una mujer a un hombre, o un hombre a un hombre, o lo que sea. Pero, ¿por qué, digamos, hay un componente de machismo detrás del insulto y no simplemente
digamos, hacer el reclamo de que hay un parlamentario, hay un congresista que me está insultando. ¿Cuál es digamos, el sustrato que permite decir, mira, detrás de esto, además, hay machismo? Bueno, porque creo que el machismo, dentro del machismo entra este tipo de acciones o de actitudes, ¿no? También, no sé si llegaste a verlo, ayer también posteé un video que es una conversación entre padre e hijo, donde él le comenta al papá cómo tratas a mi madre, ¿no? O sea, la vejas, la ignoras, le dices cómo vestirse, cómo hablar, y eso es maltrato, ¿no? Al final, entonces el señor dice, bueno, ¿qué es esto? O sea, ahora todo es feminismo, ahora todo, o sea, porque realmente no lo reconocíamos, o nuestras generaciones anteriores no lo reconocían, pero sí son machismos. Igualmente, además de esas actitudes que son machistas, porque yo soy el macho, porque yo soy el que tiene el poder, porque yo soy el que desde pequeño me dijeron que era el que tenía que ser fuerte, el que tenía que mantener un hogar, el que tenía que, o sea, todas esas cosas que le han enseñado que hoy en día también le hace daño a los hombres. El machismo no solo nos hace daño a nosotras las mujeres, también le hace daño a los hombres porque tienen una carga encima que quizás no deberían tener. Entonces, este tipo de actitudes donde dentro de la política te insultan a una manera personal, ¿no? O sea, ya cuando una persona cae en un insulto a nivel personal y no sobre tu idea, ya tú te das cuenta de que no tienes nada que debatir o que discutir con esa persona, porque uno siempre tiene que debatir es la idea, no lo que tú eres como persona. Entonces, sí existe el machismo detrás de esa actitud, y también los micromachismos, que también son estas muestras de violencia en la vida cotidiana que son tan sutiles que pasan desapercibidos y que refleja y perpetúa actividades machistas. Entonces, la verdad, es súper incorrecto lo que ella vivió, lo que ella pasó, y no porque ella sea zurda o porque tenga una ideología que no vaya con nosotros, vamos a decir, ay, bueno, sí, que la insulten, ¿no? No. Rina, 1.000.000 de gracias. Creo que es fundamental la lucha de la que eres parte. Creo que son temas que no hay que posponer, que no hay que postergar. Creo que si bien Venezuela o el mundo o un país determinado en cierto momento esté viviendo momentos muy complicados desde el punto de vista social, económico, desde el punto de vista de una hambruna o de esta crisis humanitaria que estamos viviendo, o en Venezuela con todas las calamidades que estamos atravesando, creo que estos temas es importante ponerlos en la agenda pública, es importantísimo formar, generar el debate necesario, educar, generar conciencia, que se puedan escuchar y se puedan poner sobre la palestra las distintas perspectivas acerca de estos temas. Creo que son temas que son importantísimos, que son fundamentales, y como ciudadano, como venezolano, agradezco que haya gente poniéndolos de relieve en la agenda nacional. Muchas gracias, Rina. No, gracias a ti por la invitación, siempre a la orden. Esto ha sido todo por el día de hoy en este programa especial de Primero que Todo. Nos vemos en una nueva oportunidad en YouTube, en podcast o en vivo en Radio Comunidad. Pueden seguirme en @pedro_méndez_d o en @radio_comunidad. Hasta pronto. Pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez. Primero que todo.